Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Vamos con otro video aquí en nuestro canal. La matemática es fácil. Seguimos con el tema de cálculo de una variable y hoy con cálculo de una variable con aplicaciones a la ciencia de la administración y la contaduría. Entonces vamos a ver el tema de derivadas logarítmicas y el concepto de elasticidad, que es un concepto que está relacionado con economía y que es bastante interesante y lo vamos a asociar con el concepto de derivada logarítmica. El concepto de derivada logarítmica yo lo traté en un video anterior donde calculábamos la derivada del logaritmo y cómo se aplicaba, pero bueno, vamos a repetirlo porque además nos va a servir para poder definir la elasticidad de una manera distinta a la forma original en que la vamos a presentar. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema. Muy bien, entonces, como ya les dije, el concepto de derivada logarítmica lo tratamos en un video anterior y es una forma bastante útil pues de poder calcular derivadas de expresiones, por ejemplo, como la que tenemos acá. Fíjense que acá tenemos la derivada de la función f, o queremos calcular la derivada de la función f, y bueno, ustedes dirán, bueno, eso es fácil, hay que aplicar la regla del cociente, pero bueno, cuando uno ve la cosa, es verdad, se aplica la regla del cociente, pero después uno tiene que hacer una regla de producto también. Y los cálculos son bastante, no difíciles, pero bastante enredados, pues los cálculos que se presentan. Entonces, la idea del logaritmo, si ustedes piensan un poco, es que el logaritmo transforma productos en sumas y cocientes en restas. Y eso es ideal para poder tratar una expresión como la que tenemos acá. Entonces, ¿cómo calculo yo la derivada de f sin aplicar la regla del cociente? Bueno, yo tomo el logaritmo en ambos lados de la igualdad, se me queda el logaritmo de f igual al logaritmo de lo que tenemos de este lado. Y ahora aquí, bueno, trabajamos un poco, ¿verdad? Aplicando las propiedades del logaritmo, esto se puede reescribir esta parte como el logaritmo de x cuadrado más 3 menos, entonces voy a poner lo que tengo en el cociente, que es el logaritmo de e a la x por x más 3, y ahí aplicamos que el logaritmo de un producto es una suma, y entonces me queda el logaritmo de e a la x, que es x, ¿verdad? Porque es x, piensen un poco, menos el logaritmo de x más 3. Entonces, bueno, ahí les pongo que esa es la magia del logaritmo, y de hecho la persona que inventó los logaritmos, que fue el matemático Neper, lo que quería era usar esta propiedad, que productos y cocientes se transformaran en sumas y en restas, lo cual simplificaba los cálculos de tablas de navegación. Él estaba pensando en construir tablas de navegación y esa propiedad hace mucho más sencilla la construcción de las tablas. Bueno, entonces ahora lo que nos queda es, una vez que tenemos esto acá, fíjense que esto va a ser bastante fácil de derivar en relación a lo que teníamos originalmente que hacer. Entonces, por eso es que usamos la derivada logarítmica. Entonces yo tomo derivadas ahora de esto y la derivada de todo esto que está acá, pero esto me queda, todavía no lo calculo, logaritmo de f de x derivado, y bueno, aquí aplicamos la propiedad fundamental de la derivada del logaritmo. Hacemos regla de la cadena y me queda 1 sobre x cuadrado más 3 y multiplicamos por la derivada de la función interna, que en este caso es 2x. Bueno, la derivada de x todos sabemos que es 1 y la derivada de x más 3 es 1 sobre x más 3, bueno, con sus signos que se conservan acá. Ok, entonces fíjense, fue facilito derivar esto versus esto que teníamos que estar acá. Pero todavía no hemos calculado la derivada de la f. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces ahora del otro lado aplico la regla de la cadena y me queda que la derivada del logaritmo de f de x es 1 sobre f de x multiplicado por el f'. Y el f' es lo que yo quiero conseguir. Y sabemos que eso es igual, por lo que acabamos de escribir en la lámina anterior, a esto que tenemos acá. Pero si yo quiero despejar f', esto f que está dividiendo, lo pasamos para el otro lado multiplicando y me queda esta expresión que tenemos acá. Y ahora sencillamente el f de x lo sustituimos por su expresión original, x cuadrado más 3 sobre e a la x por x más multiplicado por esto que está acá. Esta cuenta acá yo la saqué con el programa máxima. Apliqué máxima para sacar esta suma de fracciones, estas cosas, y me dio el cociente este que tenemos aquí. Ok, entonces fíjense que fue fácil el cálculo.
Eh, si lo hubiéramos hecho por la regla del cociente, era más enredado y más susceptible a que cometiéramos un error aritmético algebraico. Ok, este es otro ejemplo bastante típico de cuando usar la derivada logarítmica. En este caso, el problema es la función. O sea que tenemos una función elevada a una potencia, pero la potencia depende de x también. Y la base también depende de x. Entonces, en esos casos, cuando aparece el x tanto en la base como en la potencia, usen derivada logarítmica. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Ya expliqué, tomamos logaritmo a ambos lados. Si yo tomo logaritmo a ambos lados, me queda logaritmo de y igual al logaritmo de esta expresión que está acá. Y ahora ustedes recuerdan que el logaritmo es una potencia, entonces esta potencia pasa enfrente del logaritmo y me queda raíz cuadrada de x al cubo menos 1 multiplicado por el logaritmo de x cuadrado más 1. Ahora derivamos a ambos lados. Si yo derivo a ambos lados, aquí aplicamos de nuevo la regla de la cadena, me queda 1 sobre y multiplicado por la derivada interna. Acuérdense que y es una función que depende de x, entonces hay que multiplicar por la derivada de la función interna. Y de este lado, bueno, tenemos que aplicar sencillamente la regla del producto, ¿verdad? Piensen que esto es x al cubo menos 1 elevado a la potencia 1 medio. Es mejor para poder calcular rápido la derivada. Entonces me queda esto que está acá, me queda x al cubo menos 1 a la menos 1 medio, ¿verdad? Porque si le quito a 1 medio 1, me queda menos 1 medio y multiplico por la derivada interna que es 3x cuadrado. Por este señor sin derivar, logaritmo de x cuadrado más 1, más, ahora no derivo este y derivamos el logaritmo de x cuadrado más 1 y bueno, de nuevo, eso es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo multiplicado por la derivada de la función interna. Bueno, ya estamos casi listos. Queríamos calcular y', pasamos el y para este lado multiplicando todo esto, y acuérdense que el y es la función original, entonces la copio toda aquí y multiplicado por lo que tenemos acá como el lado derecho de esta igualdad que tenemos acá. Entonces, bueno, me queda esta expresión, una expresión bastante complicada, pero bueno, eso es lo que me da la derivada. Ok, entonces como ya les dije, este tema yo ya lo había tocado, de cualquier modo ustedes van a tener que hacer sus ejercicios, practicar, y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, la ponen aquí debajo del video o la preguntan en el módulo 7. Tienen que trabajar, esto es una cuestión de puro cálculo, de hacer problemas sobre esta derivada logarítmica. Ok, entonces vamos con el otro concepto importante del video, que es el concepto de elasticidad. Es un concepto que, como les digo, aparece en economía. Y bueno, vamos a comenzar con un ejemplo en lo que se llama elasticidad de la demanda. Entonces yo supuestamente tengo una relación X igual a F de P. P es el precio y X es la cantidad demandada. Entonces todos sabemos que hay una relación, ¿verdad?, entre el precio de algo y lo que se demanda. Sabemos que si el precio aumenta, uno tiende a demandar menos cosas y si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Esa es la famosa ley de la oferta y la demanda. Bueno, pero queremos hacer una precisión un poco de esa ley y vamos a usar este concepto de elasticidad. Entonces, bueno, la elasticidad que se denota con la letra eta, esta letra se lee eta, se define, después vamos a tratar de entender qué es lo que es esto, como P entre X, o sea, el precio entre la demanda multiplicado por la derivada de la demanda en función del precio. Esta es la definición. ¿Cómo se acuerdan ustedes de la definición? Bueno, fíjense que aparece P y de P aquí, y aquí aparece de X y X. O sea, es una forma mnemotécnica, pero que es útil para recordar cómo va la fórmula esta de la elasticidad. Ahora vamos a tratar de entender lo que significa esta expresión, porque la elasticidad nos dice algo de lo que está ocurriendo con la función de masa. Bueno, fíjense que yo aquí les hice una aclaratoria, porque a veces esto no está claro, pero debiera estar claro, que si yo tengo una variable y, el cambio de y se denota con delta y. Ok, ese es el cambio en la variable. Por ejemplo, si yo paso de 99 a 100, el cambio es 1, ¿verdad? Pero a veces es importante ver el cambio porcentual. Entonces, ese cambio porcentual se define como el cociente entre el delta y el y multiplicado por 100. Esto es un porcentaje, fíjense, esto es lo que cambió entre la cantidad total, o sea, esta es la proporción de cambio
y si lo multiplico por 100 me queda el porcentaje. En el caso ese que les acabo de decir, si yo paso de 99 a 100, aumenté uno, ¿verdad? Pero en relación a la cantidad total es como un 1% de aumento. Entonces es distinto ese cambio porcentual que el cambio de la variable. Ok, entonces la expresión esta de la elasticidad yo la voy a reescribir de esta manera. El P lo voy a pasar para acá dividiendo y el dp lo voy a pasar para acá arriba, en la parte de arriba de la fracción. Entonces me queda eta multiplicado por dp sobre p por 100. ¿Por qué lo multiplico por 100? Porque quiero ver un porcentaje. Igual, ¿qué me quedó de este lado? Solamente me queda el dx sobre x. Y lo multiplico por 100 para mantener la igualdad. Entonces, esta expresión es muy interesante. Porque esta expresión me está diciendo que el porcentaje de cambio en la demanda, que es esto que tengo acá, es el porcentaje de cambio en la demanda, por lo que le acabo de decir a ustedes, es igual a la elasticidad multiplicado por el porcentaje en el cambio en el precio. O sea que la elasticidad es una medida de cuánto cambia porcentualmente la demanda cuando yo cambio el precio del producto o lo que estoy ofreciendo. Ok, entonces esta es la manera como yo creo que se debe entender para una persona de administración, de contaduría, ese concepto de la demanda. Siempre los porcentajes creo que aclaran las cosas. Ok, vamos a hacer un ejemplito. Calcule la elasticidad de la demanda si la ecuación de demanda es x igual a k sobre p con k alguna constante positiva. Entonces, pero yo siempre hago este tipo de comentarios. Esta es una relación de demanda lógica, sí, sí es, porque si el precio aumenta, aumenta el denominador de la fracción y el x disminuye. Entonces, esto me indica a mí que esto tiene sentido. Si es una función que no cumple eso, no debiera ser una relación de demanda válida. Pero bueno, vamos a hacer el problema tal como nos lo están pidiendo. Ok, entonces fíjense. Yo voy aquí a darme cuenta de algo. Sabemos que la elasticidad es eta igual a P sobre X multiplicado por dx sobre dp. Entonces, pero eso lo podemos reescribir como el x es f de p y el dx de p es la derivada de la función f, lo podemos escribir como p multiplicado por f' de p sobre f de p. Y eso no les parece conocido. F' sobre f. Bueno, es lo que acabamos de hacer al principio del video. Eso es una derivada logarítmica. Entonces me queda p multiplicado por el logaritmo de f derivado. Es lo mismo que es otra forma de expresar la elasticidad. Entonces aproveché el ejemplito para presentárselo de esa manera. Entonces, bueno, sencillamente ahora para calcular la elasticidad tenemos que ver quién es el logaritmo de f. El logaritmo de f, bueno, como x es k sobre p, entonces me queda el logaritmo de k menos el logaritmo de p. Entonces, y ahora derivamos. Si yo derivo esta expresión, ¿verdad? Si yo derivo esta expresión, que es lo que tengo que hacer aquí en mi fórmula, me queda p multiplicado por la derivada respecto a p del logaritmo de k menos logaritmo de p. Esa derivada es, bueno, el logaritmo de k es una constante y la derivada de una constante es 0. Y la derivada de menos logaritmo de p respecto a p es menos 1 sobre p. Pero con el p que tengo multiplicando por la fórmula de arriba, entonces me queda igual a menos 1. Ah, bueno, interesante. Entonces, ¿qué? Me queda eta igual a menos 1. Esa elasticidad de la demanda siempre debe ser una cantidad negativa. Piensen un poco por qué. Porque la elasticidad de la demanda siempre debería dar un número negativo. Bueno, y el hecho que me da menos 1, lo que significa, si lo vemos porcentualmente, es que un aumento de A%, A es un número, en el precio se traduce en una caída de la misma cantidad, A% en la demanda. Es decir, que si el precio aumenta 10%, la demanda debería disminuir 10%. Ok. Aquí les pongo otra observación, otra forma de escribir la demanda, la demanda, la elasticidad. Eh, si recuerdan arriba teníamos P multiplicado por la derivada del logaritmo neperiano de f de p. Y bueno, el P que tengo multiplicando lo puedo escribir abajo
como 1/P. Y si aplicamos la regla de la doble C, me queda P multiplicado por esto. Entonces lo que hago es reescribir eso para poder escribir esta parte como una derivada de un logaritmo también. Entonces fíjense, me queda en el numerador, eso lo dejo igualito, logaritmo de f de p derivado, y abajo la derivada del logaritmo de p respecto a p, está derivada siempre respecto a p aquí, es 1/P. Entonces fíjense, esta fórmula también es interesante, que me dice que mi elasticidad es logaritmo de f de p derivado sobre la derivada de logaritmo de p. También fácil de recordar, lo que tenemos arriba es sencillamente f de p y abajo solamente el p. Entonces es otra manera de reescribir el concepto de elasticidad. Muy bien, entonces bueno, esta es una lámina bastante cualitativa, más que cuantitativa de cuentas. Vamos a clasificar la elasticidad de la demanda en tres casos. Bueno, el primer caso es el que acabamos de ver en el ejemplo que nos dio eta igual a -1. Se denomina elasticidad unitaria. Entonces, ¿qué nos dice esa elasticidad unitaria? Que un aumento porcentual del precio se traduce en una caída porcentual igual en la demanda. O sea que si aumenta el precio 5%, la demanda va a caer 5%. Si eta, la elasticidad, me da menor que -1, entonces llamamos a la demanda elástica. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Una caída porcentual de la demanda es mayor que el aumento porcentual del precio. O sea que es susceptible bastante. O sea que si el precio aumenta un poco, la demanda cae más que el aumento porcentual del precio. Eso podría pasar, por ejemplo, si ustedes tienen una situación donde hay mucha gente ofreciendo el mismo producto, por ejemplo. Entonces, si yo aumento el precio de mi compañía, los consumidores o las personas que demandan ese van a preferir a los de las otras empresas, pues entonces se va a producir este caso, pues. Y el otro caso es cuando el ETA está entre -1 y 0. Es decir, que es lo que se llama la situación inelástica de la demanda. Entonces, hay poca fluctuación porcentual de la demanda respecto al cambio porcentual del precio. Esto es lo contrario de la situación anterior. Aquí aumenta el precio y me siguen comprando igual. Bueno, probablemente entonces eso es como un monopolio. La gente tiene que comprarle a ese proveedor porque no hay muchas personas o empresas ofreciendo el mismo producto. Entonces, fíjense que esto da información interesante de este concepto de la elasticidad. Ok, entonces aquí hicimos el concepto de elasticidad para la demanda, ¿verdad? Tomamos una función x igual a f de p, pero se puede hacer con cualquier tipo de función. Sencillamente yo tengo y igual a f de x, entonces definimos la elasticidad como x sobre y multiplicado por dy de x. Recuérdense, x de x, y, la manera como nos recordamos de esta formulita que está acá. Y bueno, entonces, haciendo lo mismo que hicimos antes, ¿cómo interpretamos lo que significa el eta? La elasticidad de la variable y, en este caso, antes era la demanda, ahorita es una variable cualquiera. Bueno, pasamos el dx para acá multiplicando, el x pasa dividiendo, multiplicamos por 100, dejamos de este lado de y sobre y lo multiplicamos por 100 para mantener nuestra igualdad, y me dice que el cambio porcentual en y es igual a eta, a mi elasticidad, multiplicada por el cambio porcentual en x. Entonces, bueno, fíjense que es exactamente lo mismo. Lo que pasó fue que el ejemplo de la elasticidad para la demanda, pero teníamos un ejemplo concreto y creo que se entiende bien cuál es la idea. Y esto que está acá lo podemos escribir de nuevo como el cociente de la derivada respecto a x del logaritmo de f de x dividido por la derivada respecto a x del log de x. Igualito que antes se acuerdan que era f de p y p, tomábamos derivada respecto a p. Bueno, aquí la variable es x y sencillamente se hacen las mismas cosas para poder definir la elasticidad en este caso. No hay ninguna variación. Bueno, esto casi significa aquí es como un resumen de lo que hemos hecho de la elasticidad. Ok, pero voy a hacer un resumen de todo lo que hicimos en el video.
la derivada logarítmica entonces nos sirve para derivar una función f de x. La idea es que tomamos el logaritmo de f de x, aplicamos propiedades del logaritmo para simplificar la expresión y después se deriva a ambos lados de lo que tengamos el logaritmo de y igual al logaritmo de f de x. Aquí está. Derivamos a ambos lados de esta cosa y bueno, aquí supuestamente esta expresión ya la hemos manipulado algebraicamente, la pusimos de manera sencilla, derivamos los términos que aparecen acá y de este lado de acá aplicamos la regla de la cadena. Como quiero calcular y', lo que hago es multiplicar el y que está dividiendo, pasa multiplicando y me queda esta fórmula que está acá, como vimos en los ejemplos anteriores. La derivada logarítmica, sin embargo, es y' sobre y. Esa es la derivada logarítmica. O sea, uno usa esa derivada para calcular la derivada de y, pero la derivada logarítmica es siempre y' sobre y. Y después, en la segunda parte del video, definimos lo que era la elasticidad de una variable y respecto a otra variable x y se definía como eta igual a x sobre y multiplicado por dy sobre dx. Y ya vimos, entendimos también qué es lo que representa la elasticidad, es el cambio porcentual en la variable y dado por el cambio porcentual en la variable x. Esa constante que aparece aquí, este eta, que me hace que esta cosa sea igual, es lo que se llama la elasticidad. De este caso de y, en el caso general. Ok, vimos el ejemplo de la función de mando. Bueno, espero que sigan bien, que se cuiden mucho. Terminamos por hoy. Hasta pronto, hasta una nueva oportunidad.